Dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Alabado sea Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. ¿Se puede sentar en esta noche? Gracias, Señor, por tu palabra. Alabado sea Dios. ¿Cuántos se acuerdan que yo en alguna ocasión empecé a hablar acerca de la justicia? No es la misma. Y nosotros como seres humanos estamos enseñados y estamos acostumbrados a caminar en lo que a nosotros o lo que nosotros creemos o pensamos que es justo. ¿Sí me entienden? La palabra justicia viene de justificación, de ser justo. Hablamos de términos que legales. No es teología. Dios cuando habla de justicia habla en términos legales. ¿Sí me entienden? Entonces la vez pasada yo les hablaba a ustedes acerca de justicia y les ponía varios ejemplos. Hace algún tiempo atrás, sé que muy pocos recuerdan, por eso le pedí favor a Ariana que me dibujara la balanza. Eso tipifica justicia. Y todos, absolutamente todos, de alguna manera somos pesados en la balanza de Dios. Dios tiene una balanza. Dios tiene una manera de darle a cada uno lo que se merece. Y yo lo explicaba la vez pasada tomando algunos ejemplos acerca de la justicia. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Dice que en el camino de la justicia está la vida y sus caminos no hay muerte. O sea que cuando hablamos nosotros de la justicia, hablamos de vida. Cuando nosotros hablamos de injusticia, hablamos de muerte. La Biblia dice que toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Entonces, la Biblia se define de esta manera en cuanto a la justicia. ¿Qué es la justicia? Tiene que ver con equidad. Es decir, dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones, sin favorecer en el trato a una persona, perjudicando a otra. La justicia tiene que ver con rectitud. Tiene que ver con obrar de una manera justa y con integridad en el sentido personal, moral y en el trato a los demás. Solo con todo eso quedamos ¿qué? Cortos. Todos los que estamos aquí. Si hablamos en cuanto a la justicia que Dios exige, gloria a Dios. Esa es la justicia de Dios. Por eso es que usted va a ver al pueblo de Israel durante todo el tiempo, desde que empezaron a caminar, desde que Él los sacó de Egipto, hasta que llegaron al lugar donde Él quería llevarlos. La Biblia dice que la mayor parte de gente cayó en el desierto. ¿Por qué razón? Porque no pudieron sujetarse a las exigencias de Dios. No sé, nadie, o sea, excepto Caleb y Josué, que representaba al remanente. Estos dos hombres representaban en ese tiempo lo que Dios haría con los gentiles ya en el Nuevo Testamento. Entonces, rectitud tiene que ver con todo eso. Tiene que ver con imparcialidad. Es no inclinarse en favor o en contra de una persona o cosa al obrar o juzgar en un juicio. Y usted va a ver que esto sucede continuamente en todas las naciones, en los tribunales. Hay injusticia. Hoy mismo hay mucha gente que están pagando una condena a algo que ellos no cometieron. Entonces, imparcialidad es no inclinarse. Ok, dice, a la justicia se le representa como a una mujer con los ojos vendados, que lleva en una mano una balanza equilibrada y en la otra una espada. ¿Para qué lleva una espada? Para castigar todo aquello que no se sujeta a la justicia. Recuerde que en los tiempos de los reyes así era. Todo aquel que no se sometía a la justicia. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento, cuando 2 o 3 testificaban acerca de una persona que había hecho algo malo, moría irremediablemente. No había de otra manera. Era para cumplir la justicia. Tenía que morir.
¿Entienden? De ahí la expresión que dice la justicia es ciega. Lo que se intenta decir es que la justicia no mira a quién debe juzgar para actuar de manera arbitraria, sino todo lo contrario. Es decir, que actúa de manera equitativa, tratando con justicia a cada uno en favor o en contra. De ahí que cuando hay injusticia, hay parcialidad, es decir, quitarse la venda para juzgar, según sea conveniente, ya no en función de justicia. Primera de Juan 5:17, toda injusticia es pecado. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia. Amén. De manera que cuando Dios habla de justicia, está hablando de rectitud. Está exigiendo, por eso que en el Antiguo Testamento usted va a ver que el pueblo de Israel nunca se pudo sujetar a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está exigiendo siempre un estándar que está hasta arriba. El Salmo 14, el Salmo 53, la Biblia dice que no hay un solo sobre la tierra bueno que haga lo recto. Dice, todos se desviaron a una, todos dice que hablan mal en contra de su hermano, dice que hay veneno en sus lenguas. No hay un solo ser humano en la tierra, dice, que haga lo bueno. Nadie en absoluto. Entonces, yo estaba recibiendo algo del Señor en cuanto a la justicia. Yo les dije a ustedes que para hablar de la justicia es muy largo, o sea, necesitamos tiempo, porque en el Nuevo Testamento la justicia de Dios cambia totalmente. Y es por eso que nosotros como iglesia, si no logramos entender la justicia de Dios, no podemos llevar una vida cristiana como Él quiere. Vamos a establecer nuestra propia justicia. Vamos a establecer nuestros propios conceptos. Romanos capítulo 10 dice que el pueblo de Israel no se sujetó a la justicia de Dios. ¿Por qué? Dice, porque tratando de establecer la suya, no pudieron sujetarse a la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios entonces? ¿Cuál es la justicia de Dios? Quiero que por favor vaya conmigo a San Mateo capítulo 5. San Mateo 5:20. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Wow, eso está fuerte, hermano. Si la justicia suya, la justicia mía y la justicia de toda la gente a través de las generaciones no supera la justicia de los fariseos, nadie puede entrar en el reino de los cielos. Dios está diciendo que hay una justicia en la cual el ser humano puede caminar. Y cuando hablamos de esta justicia, ahí en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo toma los ejemplos, toma cosas del Antiguo Testamento en comparación del Nuevo Testamento, de lo que Él traería, de lo que Él empezaría a revelar que es justicia. Recuerde que en el monte se empezaron a dar las bienaventuranzas. Se supone que las bienaventuranzas son para todos aquellos que han recibido a Jesucristo. Se supone que esas son las características, esas son las cosas, los frutos, los rasgos que van a distinguir a un cristiano. Y empieza diciendo que son bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu. ¿Y quiénes son los pobres en espíritu? Los pobres en espíritu es cada persona que automáticamente, de una forma personal, abandona toda fuerza humana para poder congraciarse con Dios y depende total y absolutamente de la gracia de Dios. Es una persona que está consciente que solo a través de la gracia de Dios puede ser una persona pobre en espíritu, es decir, una persona que siempre está necesitando del Señor Jesús continuamente. Es una persona que no se deja llevar por sus propios esfuerzos humanos. Depende automáticamente de la total gracia de Dios. Y esa es la parte en donde nosotros no hemos podido entender, porque nosotros queremos congraciarnos o queremos ser aceptados a Dios de acuerdo a nuestro comportamiento, de acuerdo a lo que hagamos o dejemos de hacer. Cuando la Biblia, y nos vamos a ir metiendo en la justicia de Dios, vamos a entender que la justicia de Dios no es eso.
Eso fue lo que los fariseos intentaron hacer y la Biblia dice que fracasaron en su intento. Dios está diciendo que los que ponen su confianza en Cristo automáticamente deberán de dejar de actuar a como los maestros enseñaban en aquel tiempo. Ellos tenían unas 615 mandamientos o reglamentos entre cosas que según ellos tenían que hacer y dejaban de hacer. Pero a la misma vez, cuando ellos los establecían, ellos mismos no los podían cumplir. Ellos mismos los quebrantaban. Y es por eso que aquí mismo el Señor Jesús se pone como ejemplo de lo que es la verdadera justicia. Él dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, sino para cumplirla. O sea, ellos, en otras palabras, estaban acusando al Señor Jesús. Recuerde que cuando Él da el sermón del monte, Él está ante una multitud de gente. Mientras Él está ante una multitud de gente, está con sus discípulos, pero también está esta clase de gente. Está rodeado de gente que automáticamente no creen en lo que Él está enseñando. Y es por eso que en el Nuevo Testamento usted va a ver la mayor parte de veces a Jesucristo hablando de ley. En el libro de Hebreos, la Biblia dice que si hubo un cambio de sacerdocio, evidente es, dice que haya un cambio de ley también. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Jesús, ellos esperaban que Jesucristo encajara con el linaje según el sacerdocio de Aarón, que viene de la tribu de Leví. Amén. Sin embargo, no encajó. Jesucristo viene de la tribu de Judá. Nunca antes se había hablado que el sacerdocio iba a depender de esta tribu. Esa fue una de las primeras cosas por la cual el pueblo de Israel automáticamente rechazaron completamente a Jesús. Este no viene de la tribu de Leví. Y la Biblia dice que hay un cambio. Hay un cambio evidentemente. Y es por eso que cuando nosotros leemos la palabra del Señor, sea en el Antiguo Testamento, necesitamos encontrar a Jesús revelado. Cuando leemos en el Nuevo Testamento, ¿sabe una de las cosas de lo cual el Señor me administraba durante todos estos días? Que la única manera que las cosas van a cambiar es cuando nosotros nos enfocamos en Jesucristo. En Jesucristo. Salmo 2 dice: honrad al Hijo. Fíjese usted que toda la escritura automáticamente Dios viene advirtiendo acerca de su Hijo, viene anunciando acerca de su Hijo. El libro de Hebreos da una introducción correcta o exacta acerca de su Hijo. ¿Por qué insiste Dios en su Hijo? Porque la mayor parte de gente insistía en tradiciones, en mandamientos, en conceptos, en cosas que ellos no podían cumplir. Y es por eso que Dios empieza a insistir. Mira el Salmo 2 como dice. Por primera vez aparece que se habla del sacerdocio. Tú eres mi hijo, le dice, según el orden de Melquisedec. Luego dice en el 2:12, dice: honrad al Hijo para que no se enoje. O sea, se enoja Dios. En Hebreo nosotros vamos a encontrar que hay dos razones, hay dos advertencias, de las cuales nosotros no podemos ignorar. Más adelante vamos a entrar en eso. Hay dos advertencias terribles en el libro de Hebreos, pero todo es acerca del rechazo de su Hijo. Todo consiste en el rechazo de su Hijo. En otras palabras, lo que tú hagas con Jesucristo, Dios hará contigo. Si tú lo rechazas, Él te rechazará. Si tú lo honras, Él te honrará. Si tú caminas para Jesucristo, Dios caminará contigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso es que empieza la advertencia: honrad al Hijo, no sea que se enoje y perezcáis en el camino. Dice: bienaventurados los que en Él confían. Todo se trata de Jesucristo. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, dice que en el tiempo pasado, en otros tiempos, dice, Dios habló de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, pero ahora, dice la Escritura, nos habla por el Hijo. Gloria a Dios. La pregunta: ¿a quién estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando? Hoy nos habla por el Hijo. Todo se trata de Jesucristo.
Todo. Por eso usted va a ver en el libro de San Lucas 24-27, es la única manera de la cual la humanidad puede salir de la confusión y del atascadero en donde muchas veces se encuentra la gente, aún dentro de la iglesia. Es Dios nos dio la clave ahí en San Lucas, en el camino a Emaús. Gloria a Dios. La Biblia dice que eran discípulos, ¿verdad, hermano? Que habían caminado ¿con quién? Con Cristo. Se supone que tenían que tener ¿qué? El conocimiento acerca de las Escrituras. ¿Por qué? Porque Jesucristo les advirtió, les habló muchas veces acerca del acontecimiento, acerca de lo que iba a pasar. Y la Biblia dice que estos muchachos iban caminando ¿qué? Tristes, desconsolados, como que si no tuvieran un Dios, como que si no tuvieran un Cristo en sus vidas. Gloria a Dios. Iban caminando desconsolados y hablando de lo que había pasado. Ellos dicen que ya era el tercer día y que Jesucristo no había resucitado a como Él les había dicho. Y la Escritura dice que Jesucristo se acercó hacia ellos. Cuando Jesucristo se acerca hacia ellos, sus ojos están vendados, ellos no saben que es el Señor Jesús. Amén. Y les empieza a decir: ¿y ustedes qué les pasa? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué se encuentran así? Y ellos dicen: no, que estábamos esperando al profeta. Le empezaron a hablar de un hombre recto, de un varón tremendo, poderoso en palabra. Nunca mencionaron que era el Hijo de Dios. Nunca dijeron que era el Hijo de Dios, pero eran discípulos. Entonces el Señor Jesús se enojó. Insensatos, tardos para entender lo que las Escrituras dicen. Y la Biblia dice que Él les empezó a hablar de Él mismo, de lo que las Escrituras decían desde el Antiguo Testamento. O sea, ese es el secreto. Jesús no les empezó a hablar de otra cosa. Dice que les abrió las Escrituras y les empezó a hablar de Él mismo. Eso es poderoso. Que Jesús agarra la Escritura y les dice: miren, yo no sé, se sabe que hay entre 10 a 15 kilómetros de ese lugar hacia donde ellos iban. Y Jesús se apareó. ¿Cuántas horas pudieron ir hablando de la palabra de Dios? Y la palabra de Dios dice que mientras Jesús les abría las Escrituras, sus corazones ardían. ¿Por qué? Porque Jesucristo tomó la Escritura y empezó a hablar de Él mismo, de Jesús mismo. Entonces vemos nosotros que Él está diciendo, Él está exigiendo una justicia mayor que la de los fariseos. Entonces empieza a hablar de las bienaventuranzas. ¿Sabe? También habla de los limpios de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién es un limpio, hermano? Es una persona intachable, sin mancha, sin arruga, sin doblez. ¿Daremos ese estándar? Ni yo, nadie, absolutamente nadie. Sin embargo, la Biblia dice que las bienaventuranzas son para nosotros. ¿Cómo llegar a ese estatus? ¿Cómo llegar a ese nivel de lo cual Dios nos está exigiendo? Recuerde, se trata de la justicia de Dios. Y recuerde que en el Antiguo Testamento usted quebrantaba un mandamiento, usted se hacía culpable de todos. Amén. Pero eso pasa cuando nosotros insistimos en esto. Insistimos en nuestros propios medios para lograrnos ajustar a la justicia de Dios. La Biblia dice que no hay un solo hombre. Le voy a decir algo. Por eso es que el Evangelio no consiste en reglamentos. La vez pasada yo dije que hay religiones que son más severos que nosotros, más estrictos, más disciplinados que nosotros. Sin embargo, no son salvos. No son salvos. El Evangelio no trata de eso. No se confunda. Usted puede ver a una persona con un matrimonio intachable. Puede ver a una persona que no tiene absolutamente ni un solo vicio. Puede ver a una persona que lleva una vida moral exacta, que es una persona ejemplar, y sin embargo puede estar al mismo nivel de cualquier pecador rumbo al infierno. Amén. Hay una sola manera y se trata de Jesucristo. No hay manera de cumplir la justicia de Dios si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no descansamos en el hecho que Jesucristo
usó la palabra consumado es. Si nosotros no descansamos en ese hecho, jamás nos ajustaremos a la justicia de Dios. Siempre estaremos subiendo la balanza y la balanza siempre va a estar torcida. Entonces el Señor Jesús empezó a hablar de las bienaventuranzas, de los misericordiosos, de los limpios de corazón, de los que padecen persecución por causa del Evangelio. Nadie aquí, absolutamente nadie, ha pasado esa persecución. ¿Sabe quién vivió esa persecución? El apóstol Pablo. ¿Por qué vivió esa persecución? Por predicar de la justicia. Cada vez que nosotros hablamos de la justicia de Dios, está ligada, está muy relacionada con la salvación. ¿Qué fue lo que leímos? En gran manera me gozaré porque me rodeó con vestiduras de salvación, con manto de justicia. Dios está dando por sentado un hecho. No es que usted va a ser salvo. Él está dando por sentado un hecho. Pero en el Nuevo Testamento usted va a ver cuál es la manera. Hay una sola manera y es Jesucristo. Si no hemos nosotros recibido a Jesucristo en nuestro corazón, a como la Escritura dice, por eso nosotros vamos a estar peleando siempre o tratando de someternos a la justicia de Dios y no vamos a poder, como el pueblo de Israel. Ellos creían que esa era la manera. Ellos eran terriblemente estrictos en cuanto a la ley, a como hasta el día de hoy hay muchos en Israel. A las 12 del día viernes, empezando el día sábado, hay lugares completamente cerrados. Hasta las 12 del día sábado, entrando al domingo, haciendo memoria al día de reposo. Amén. No es que vienen a la iglesia y después van a trabajar, no. Es completamente el día de reposo. Ahora, ¿les sirve eso a ellos? No. Por supuesto que no. Por eso les digo, Hebreos dice que una vez cambiado el sacerdocio, es necesario un cambio de ley. Entonces, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, donde habla de que la justicia de nosotros tiene que ser mayor la de ellos, el Señor Jesús aquí se está refiriendo directamente, está enfrentando o confrontando a todos los religiosos. Les está diciendo, ninguno de ustedes, automáticamente ninguno de ustedes está practicando justicia. Porque les empezó a hablar de las bienaventuranzas. Después empezó a hablar que si ellos enseñaban y no lo cumplían, o si las enseñaban y las cumplían, iban a ser grandes en el reino de los cielos. Pero automáticamente sabemos que no, que hay uno solo el que pudo cumplir eso. Por eso es que usted va a ver que Él les habló ley, Él no les habló de gracia. Cada vez que usted cierra su corazón a la gracia de Dios, al hecho de que la salvación es un regalo, cada vez que usted rechaza eso, automáticamente el Señor le va a hablar ley, que consiste en su propia justicia, en sus propios esfuerzos. Hay una justicia que es de parte de Dios, en la cual nosotros debemos encajar. Hay otra justicia en el Antiguo Testamento que ellos deberían de hacer para ser salvos. Se le llama por obras. La justicia por obras, que para el Antiguo Testamento se trataba de la salvación. ¿Quién la cumplía, hermano? Todos la quebrantaban. Amén. Aquí el Señor Jesús está hablando de ley. Por eso cuando Él se encontró con el rico, ¿qué se supone que debería de decirle el Señor? Porque la pregunta que Él le hace es contundente. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esa es una excelente pregunta, que yo creo que toda la humanidad se debería de hacer. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Ahora, el apóstol Pablo en el libro de Romanos habla de la jactancia. Dice, ¿dónde queda pues la jactancia? ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo él? Jactarse. ¿Por qué se jactó? Porque le dice, el Señor le contesta ley, recuerde, porque el Señor sabe que había en su corazón. Lo lógico que el Señor le hubiera dicho es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es nuestra convicción. Amén.
Eso es lo que Dios estableció. Eso es lo que el Señor Jesucristo estaba supuesto a responderle al rico. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Pero qué le respondió? Los mandamientos tienes. ¿Por qué se los dijo? Porque él sabía que se iba a jactar. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Él está echando mano, él está creyendo que de esa manera él merece la salvación. Y aunque haya guardado todo eso, estaba tan perdido como todos los demás. Él se jactó y dice: todos los mandamientos yo lo he guardado. Yo quiero que usted identifique la diferencia que hay. ¿Sí? Él está diciendo que la salvación él la puede conseguir por sus medios, a través de someterse a los mandamientos. Dice: desde mi juventud yo he cumplido todo eso. Y el Señor le dice: te hace falta una cosa. Le dio en donde estaba el problema, en el corazón. Él tenía un problema en su corazón y era rico, y ahí estaba el problema. Era rico. Entonces el Señor le dijo que cuando repartiera eso, dice que se entristeció. Mire qué coincidencia, eso está en Lucas 18. ¿Qué hizo el Señor Jesús en Lucas 19? Eso no cree usted que está escrito ahí solo por así. Algo el Señor nos lo está diciendo ahí, porque en Lucas 19 habla de Zaqueo, otro hombre poderoso. Zaqueo no era cualquier hombre, era un hombre muy poderoso en esa época. Era un hombre muy rico. Y ambos estaban en la misma condición. ¿Qué hizo Jesús? ¿Le habló Jesús ley? No, le habló de gracia. Cuando nosotros recibimos la gracia de Dios tal cual Dios la ofrece, evidentemente hay un cambio en nuestros corazones. De lo contrario, nosotros estamos peleando y peleando y peleando con cosas, queriendo nosotros ajustarnos a la justicia de Dios, y no lo lograremos. En el libro de San Lucas 19 vemos el cambio eminente en este hombre. ¿En dónde tenía el problema el rico? En su corazón, ¿verdad? En su corazón. ¿Y por qué tenía ese problema? Por tener mucho dinero. Eso no está malo. ¿Qué era el otro hombre? Rico también. ¿Qué fue lo primero? ¿Cuáles fueron las palabras de este rico que se convirtió, de este publicano? Todo aquello, si yo he defraudado a alguno, yo lo voy a devolver 4 veces. A diferencia del rico que se endureció y se fue triste. Hay una diferencia, hermano. A caminar en la justicia de Dios, a caminar en la justicia de la cual usted cree. Hay una completa diferencia. Por eso estoy diciendo que cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, necesitamos ver lo que está diciendo, porque el Señor Jesús lleva a su máximo nivel la ley. Ellos creían y se jactaban diciendo que ellos no adulteraban, evidentemente porque no consumaban un acto, y se jactaban. Y el Señor Jesús le dijo: de cierto les digo que si ustedes miran a una mujer para codiciarla, ya adulteraron. ¿Por qué el Señor les contradecía eso? Por la jactancia. Porque ellos se jactaban de tenerlo todo en orden. Ellos se jactaban de llevar una vida completamente en orden. Y según ellos, eso los hacía aceptos delante de Dios. Y eso lo que hacía es el rechazo de Dios. Porque había injusticia. La Biblia dice que Dios es santo. ¿Cómo se sostendrá un ser humano delante de la presencia de Dios? No hay manera. No hay manera. Hay una sola manera de que Dios lo puede ver a usted justo, en la justicia que Él quiere, y es descansar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que yo les dije a ustedes que hablar de justicia necesito tiempo, porque yo les quiero a ustedes comprobar por la Biblia, no según mis conceptos, de que esto estaba previsto desde el Antiguo Testamento. Esto estaba anunciado desde el Antiguo Testamento. Cuando en el Antiguo Testamento Dios empieza a hablar de justicia, empieza a hablar de salvación por fe. Es de salvación por fe. No hay que añadirle, no hay que quitarle a lo que Dios dice. ¿Sí me entienden?
Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿De quién está hablando? Se está profetizando de Jesucristo. Se está hablando de David. Y que de esta descendencia vendría el Mesías anunciado. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. 7 espíritus reposarían en Jesucristo. La perfección de Dios reposaría en la persona de Jesucristo en la tierra. ¿Sí? El único que estaba completamente capacitado, por eso dice: he aquí que vengo para hacer tu voluntad. El único que estaba 100% capacitado para cumplir con la exigencia, la justicia de Dios era Jesucristo. Ningún ser humano se podía ajustar a la justicia de Dios, por muy recto, por muy poderoso, por muy santo que fuera. No había un solo ser humano que tuviera esperanza. Ni aún Abraham, ni aún Moisés. ¿Por qué cree usted que Jesús dijo en el Nuevo Testamento que Abraham había visto su día y se había gozado? Eso voy a explicar después. ¿Dónde vio Abraham eso? ¿Qué vio Abraham? La cruz. Ellos sabían automáticamente que sin esa redención estaban completamente perdidos. Dios está exigiendo una justicia a la cual no estaba al alcance de ningún ser humano. Y Dios, en su amor y en su misericordia, nos envía a Jesucristo a morir por nosotros, a cumplir la justicia de Dios, a vivir con exactitud, al pie de la letra, cada tilde, cada jota de la ley. Cuando automáticamente Dios ve que esto se cumple en Jesucristo, Dios queda automáticamente satisfecho. Se cumple toda la justicia de Dios en Jesucristo. Esta es la justicia que nosotros no logramos entender. Esta es la justicia que a usted y a mí, si hemos creído en el Señor Jesucristo, se nos ha dado. Esta es la justicia de Dios. Esta es la justicia de la cual anuncia en toda la Escritura. Por eso es que dice que Jesucristo les habló a ellos de Él mismo. Desde el Antiguo Testamento se los trajo en todas las Escrituras donde hablaban de Él. Solo de Él. El centro es Él. A medida que usted se centre, a medida que Jesús sea el centro de su vida, cosas en usted se van a ir ajustando. Cosas en nosotros van a ir pasando. El centro es Jesucristo. Jesús es el todo. Él es el todo en nosotros. En Él reposaría todo esto. Dice: y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Escuchen: no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Arguir es alegar, argumentar o disputar. Él está diciendo: si estos 7 espíritus reposan en Jesucristo, Él no se dejará llevar por lo que sus ojos ven, como nosotros lo hacemos. Él no se va a dejar llevar por lo que sus oídos oigan, a como nosotros lo hacemos. ¿Sí me entiende? Por eso es que no es de sabios, insistimos en juzgar. Porque no es lo mismo tener la perfección, a mirar las cosas de arriba, a mirar nosotros nada más las cosas limitadas que tenemos enfrente. Las cosas, hay cosas que no se pueden ver, que Él las ve perfectamente y a veces no nos deja pasar para nuestro provecho. Dice: sino que juzgará con justicia a los pobres. ¿Quiénes son los pobres en el Nuevo Testamento? Los que dependen de la gracia de Él. Juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad. ¿Se acuerda de esa palabra? Por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Escuche: y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. La cintura, o sea, habla entre las caderas y la parte de las costillas. Dice que ahí lleva un cinturón el Señor. ¿Por qué?
Según Éxodo 12:11, es el lugar donde se lleva el cinto entre las costillas y las caderas y es el asiento de la fortaleza. El Señor está ceñido con un manto de justicia. Y dice que esa es la fortaleza de Dios. Amén. La justicia. ¿Cuánto habla la escritura de justicia, hermano? Oh, hombre, ¿sí se acuerda de cómo se llama? De Miqueas. Claro, en ese momento no se entiende ahí que es la justicia de Dios. ¿Cuánto habla la escritura? Dice que la escritura es para redarguir, para instruir. Habla de justicia, ¿no? Para corregir en justicia. Pero, bueno, repito, ¿de qué justicia está hablando? De esta justicia. Isaías 46:12, oídme duros de corazón, que estás lejos de la justicia. Es la misma palabra que Jesús usa para reprender o exhortar a los discípulos de Emaús que estaban lejos de entender las escrituras. Haré que se acerque mi justicia. Recuerde usted que se trata de Él. Es Él, es la justicia de Él. Es la justicia de Él la que se acerca a nosotros. No es que nosotros nos acerquemos a Dios para poder alcanzar la justicia. Es lo contrario. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. ¿Se da cuenta? La justicia está ligada con la salvación. Es un anuncio de lo que Dios está diciendo acerca de los gentiles. Cuando nosotros hablamos de los gentiles es algo muy poderoso, porque los gentiles estaban excluidos de la gloria de Dios. Estaban excluidos del plan de Dios. Entonces, con anticipación, Dios empieza a anunciar lo que va a pasar en nuestras vidas. Con anticipación, Dios empieza a hablar de justicia y de salvación que están muy ligados. Haré que se acerque mi justicia y no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión. Cuando habla del monte de Sión, habla de la gracia. La Biblia habla de muchos montes, pero cuando habla del monte de Sión, Dios es específico, habla de la gracia. Es el monte de Dios. Es el monte de Dios. Cuando habla de muerte, Dios habla del monte Sinaí. Claro, ese es otro mensaje. Dice Isaías 51:5, cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos, los gentiles. A mí me esperarán los de la costa, y en mi brazo ponen su confianza, la salvación por fe. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá jamás. Amén, gloria a Dios. ¿De qué está hablando el Señor? Está hablando en términos eternales. Es un estado legal que Dios le da a una persona cuando cree en Jesucristo. Es una persona que Dios considera y constituye justo delante de su presencia. Justo y limpio. Es como que Dios estuviera viendo al mismo Jesucristo, quien vivió la justicia de Dios al pie de la letra. Si no alcanzamos en eso, viviremos en el mismo rollo. Agradezco a Dios porque me ha hecho descansar en esto. Yo no podría predicarle a usted acerca de esto si no existe una convicción en mi corazón. Cuando Dios da por sentado acerca de la salvación y de la justicia, dice que es eterna, es para siempre. Dice: oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi palabra. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia, otra vez, permanecerá perpetuamente, y mi salvación por los siglos de los siglos. Note usted que la justicia está casada con la salvación. Por eso es que estoy 100% seguro de lo que estoy diciendo.
que la justicia está relacionada con la salvación por fe y no por obras. Gloria a Dios. La salvación por fe y no por obras. Si usted intenta ajustarse a la justicia de otra manera, es ahí donde la Biblia dice y lanza la advertencia que usted no entrará en el reposo de Dios. Dice Isaías 42:1, ya nos vamos. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. ¿De quién está hablando otra vez? Isaías 42. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. ¿De dónde? ¿Quién dice que escuchó la voz en el cielo? O sea, ¿quién usó esas palabras en el cielo? Dios, ¿verdad? Cuando dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, recitando esta escritura. ¿Hablando de quién? De Cristo. Por eso vuelvo a repetir, ¿a quién está oyendo? Porque ahí, otra vez el Señor, en esa transfiguración, se volvió a molestar. La voz del cielo no salió por querer salir. En la inocencia de Pedro dice, es bueno que hagamos una enramada para Jesucristo, otra para Moisés y otra para Elías. Recuerda, estos tres personajes son muy significantes en la Biblia, representan algo. En su inocencia, Pedro no es consciente de lo que está diciendo. Está automáticamente poniendo a Jesús a la misma altura de Elías y de Moisés. Y Dios insiste en Jesucristo, en el libro de Hebreos, en que Jesús es mayor que Aarón, mayor que Moisés, mayor que los ángeles. Dice, le ha hecho un poco menor, pero es mayor. ¿A quién dice Dios? Yo le llamé hijo a los ángeles en ningún momento, sino a Jesucristo. Entonces ahí el Señor, cuando el Señor oye a Pedro decir que se haga una enramada para cada uno, automáticamente hizo hablar a Dios. Dice, este es mi Hijo amado en quien mi alma se complace. ¿Y qué le dijo? A él oíd. No escuchen a Moisés, no escuchen a Elías. ¿Por qué? Porque Elías representó a los profetas. Por eso muchas veces algunos quieren ser como Elías. Elías tuvo su tiempo, su ministerio, representó a los profetas. Se le conoce como el hombre de fuego porque era la imagen misma del juicio de Dios. Este representó a los profetas y estaba listo para ejecutar los juicios de Dios. ¿Usted cree que es bonito? Profeta, baja de ahí. Si yo soy profeta, que caiga fuego del cielo. ¡Bum! 100 quemados. Eso no es bonito, hermano. Eso no es bonito. Por eso es que al monte Sinaí se le conoce como el monte de la muerte. Y muchos quieren acercarse a ese monte. No, Dios ha cambiado de montaña, hermano. Dios se fue para el monte Sinaí. Digo, para el monte Sión. ¿Qué sucedió en el monte de Sión cuando traía las leyes? Muerte. Muerte. Más de 3,000 cayeron. Bajando Moisés con las tablas del fuego de Dios. Hubo muerte. Al mismo Moisés dice que temblaba. Y Hebreos dice que ya no nos acerquemos a ese monte. No nos hemos acercado a ese monte, dice, donde el mismo Moisés estaba temblando. Dice, nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. ¿Qué sucede en el Nuevo Testamento? Cuando la gracia de Dios es derramada. Los 3,000 que se convierten en el primer discurso de Pedro. Lo contrario que sucede en el monte Sinaí. Entonces Dios ha cambiado montaña. Bien, termino. No se cansará. Dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. Eso quiere decir, en otras palabras, no les causará más daño a los que están heridos, ni acabará de matar a los que están agonizando. Eso iba a ser Dios a través de Jesucristo. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Aquí lo que está diciendo es que Dios ha llamado a Jesucristo y lo ha puesto por mediador de un pueblo.
hablando de nosotros. Isaías 32:1. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento. ¿De quién está hablando, hermano? De Jesucristo. Y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Ese iba a ser Cristo. ¿Qué es la palabra turbión? Aguacero con viento fuerte que viene repentinamente con rayos. Algo que cae de golpe, llevando tras sí lo que encuentra. Multitud de cosas que vienen juntas violentamente, que dañan y lastiman. Esas son las cosas que pasan. Así está el mundo. Si no tenemos a Cristo, recibimos todos esos golpes. Ahí dice que Cristo nos libra de todo esto. Será como refugio, como en desierto. Será, dice, como un peñasco, el que causa sombra, el que da descanso. Dice, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Aquí está, ahí termino. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Póngase de pie. Mi pregunta en esta noche es: ¿tiene usted paz en su corazón? Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Amén. ¿Existe dentro de su corazón el reposo? Porque aquí está diciendo que los que verdaderamente han recibido a Cristo en sus corazones, existe una paz que sobrepasa todo entendimiento. Existe un descanso que no se consigue en ningún lugar. Existe un reposo para el Hijo de Dios. Hay una paz y un reposo que Dios ofrece, y es a través del Hijo de Dios. Es la de Jesucristo mismo. De esto se trata la justicia de Dios. Este es el fruto de la justicia. Si en su corazón hay conflictos, hay temores acerca de la salvación, necesario es que usted se siente a meditar sobre la verdadera paz y el reposo de Dios. De eso les voy a hablar en la próxima semana, si es que seguimos, pastor, o si sigue Herbert. Es importante entender esto. Dice que esta justicia, el efecto de la justicia será paz. ¿Dónde encontramos eso? En el Nuevo Testamento. ¿Alguien? Se encuentra en Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Wow. ¿Se da cuenta? Entonces, Dios está diciendo, la única manera de tener paz, seguridad y reposo, específicamente en estos tiempos finales, es tener la convicción en su corazón de esta justicia, que usted es completamente justo delante de Dios. Usted se podrá ver de otra manera por los ciertos acontecimientos que pasan en nuestras vidas. Dios no lo ve así, porque Dios no está viendo su justicia. Dios está viendo la justicia de Cristo, que Cristo cumplió al pie de la letra toda la justicia que Dios exige, toda la rectitud que Dios exige. Para eso murió Jesucristo. Cristo dijo, ellos no tienen la capacidad, ellos no pueden cumplir tales exigencias de Dios. Cuando Dios se presenta puro, santo en ese sacrificio, automáticamente el Padre es complacido. Dice, en mi Hijo tiene mi alma contentamiento. Yo no entiendo ese término de que Dios está enojado. Créame, lo digo con toda sinceridad. No entiendo. Sí, posiblemente Dios está enojado y airado con el impío. ¿A quién le llama impío Dios? Todo aquel, hermano, que rechaza a Jesucristo, la Biblia dice que ya ha sido condenado. Todo aquel que rechaza a Jesucristo dice que la ira de Dios está sobre él. Hay una sola manera de que Dios se enoja, y es que usted rechace a Jesucristo. Hay dos maneras en que Dios advierte. Una es de incredulidad, en el libro de Hebreos lo vamos a ver. Hay dos advertencias. Una es incredulidad, es no creer en el anuncio de Dios. La otra es apostasía.
Esas son las dos maneras que el alma de una persona corre peligro eterno, o sea, se puede perder para siempre. En el libro de Hebreos hay una advertencia y se trata de la persona que una vez fue iluminado, dice, tuvo el placer de gustar las cosas de Dios, los poderes celestiales, dice Hebreos. Dice que es imposible, como la Biblia usa la palabra, es que no se puede. Es imposible, dice, que otra vez sea renovado para arrepentimiento. Porque dice que está crucificando al Hijo de Dios 2 veces y exponiéndole a vituperio. ¿De quién está hablando? Está hablando de una persona que ha conocido a Cristo y que por su propia voluntad, públicamente o de la manera que sea, él diga: qué tontera haber creído en eso. ¿Cómo pude yo creer en tal tontera? ¿Qué estaba haciendo yo? Automáticamente esta persona está renunciando. Está diciendo, la Biblia dice que no queda otro sacrificio más por esa persona. ¿Quién otro se va a subir a la cruz? Esa es la única manera. Por eso es que vale la pena estudiar Hebreos detalladamente. Entonces, usted tiene que reposar en la confianza de que Dios lo ve justo. Esa es la justicia de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros aprendemos a vivir de esta manera, las cosas cambian, las perspectivas cambian. No es el Dios de fuego al cual estamos acostumbrados. No. Ese Dios de fuego fue en el monte de Sinaí. Dígame usted, hermano, porque yo lo he oído. Yo lo he oído. En muchos lugares se dice, ¿okay?, que Dios va a mandar fuego y va a quemar a alguien. Ok, está bien, pero seamos sinceros, ¿habrá algún registro? Excepto lo que sucedió en el principio de la iglesia, cuando Dios mató a aquellos 2 mentirosos. Pero de ahí que yo sepa que Dios ha matado a una persona así directamente, yo no he oído, hermano. Entonces yo sí entiendo que Dios está molesto con la humanidad por el rechazo de su Hijo. Porque en el Antiguo Testamento es Dios mostrándonos un álbum, las fotos de su Hijo. Y cuando usted ignora eso, Dios cierra su álbum. No le interesa. Usted no quiere saber nada del Hijo de Dios. Y la salvación trata acerca del Hijo de Dios. Denle un aplauso al Señor en esta noche. Creo que es buena hora. ¿Me escucha usted, hermano?